Explicación de los 7 sellos por el Espíritu de verdad y de consuelo. Cristo, nuestro Maestro, nos dice que a veces decís, ¿quién fuese teólogo para penetrar al fondo de esta sabiduría que nos revela el Señor? ¿Quién fuera científico para comprender las maravillas que la vida encierra? A lo cual yo os contesto, que si aprendieses esas ciencias, no entenderías mi revelación. He dispuesto vuestro entendimiento de tal manera que dentro de su humildad pueda comprenderme, porque así, despojado y libre de toda influencia ajena a mi doctrina, puede con más facilidad penetrar en mis enseñanzas. Yo os confiaré un libro, en el cual vuestro espíritu aprenda a leer y llegue a conocer la sabiduría espiritual. Es en vano que busquéis esa sabiduría en los libros de la tierra, porque la simiente que contienen los libros de los humanos ya no germinaría en vosotros. Vuestra misión es distinta a la de los que vienen a la tierra a escudriñar los misterios de la naturaleza. Vosotros sois aquel pueblo cuyo destino es llevar al mundo la luz del Espíritu. ¿No habéis oído hablar de los 7 sellos? Para que podáis comprender, imaginad un libro formado por 7 capítulos, un libro que encierra el conocimiento de la vida y de la sabiduría espiritual, el cual ha sido abierto delante de la humanidad. 6 de esos 7 sellos han sido desatados, por lo que os encontráis ante el 6º sello, recibiendo de él su luz y sus revelaciones. Bienaventurado el que penetre con amor, humildad y respeto a la comprensión de este símbolo de mi sabiduría, porque en su entendimiento se hará la claridad. Es el libro de los 7 sellos como un santuario, donde vuestro espíritu encontrará la escala que conduce a la mansión de la paz y de la perfección. Es el libro de mi sabiduría, entregado a los hombres en 7 etapas. El idioma en que está escrito ese libro es divino, porque ha sido el Espíritu de vuestro eterno Padre quien lo escribió para sus hijos. Mi verbo os lo ha traducido al lenguaje humano, para que el hombre pudiese conocerlo y vivirlo desde sus primeras páginas. Os estoy iniciando en el estudio de esta revelación. Mañana, cuando el portavoz calle en 1950, empezará a prepararse vuestro espíritu para recibir directamente del Padre la continuación de sus divinas lecciones. Es mi voluntad que cuando el 7º sello sea desatado, la comunicación de espíritu a espíritu sea practicada por la humanidad, para que esté en comunión con su Señor. Meditad en estas lecciones, discípulos, y presentiréis la grandeza de esta revelación. Bienvenido sea el pueblo que viene a recibir a su Señor. Bienvenido sea porque ha sabido comprender que está en el tiempo del cumplimiento de las profecías y de las promesas que en otro tiempo hice a la humanidad. 7 etapas de evolución, 7 representantes, 7 sellos. La primera de estas etapas de evolución espiritual en el mundo está representada por Abel, el primer ministro del Padre, quien ofreció su holocausto a Dios. Él es el símbolo del sacrificio, mas la envidia se levantó ante él. La segunda etapa la representa Noé. Es el símbolo de la fe. Él construyó el arca por inspiración divina y llevó a los hombres a penetrar en ella para que alcanzase salvación. Ante él se levantaron las multitudes con la duda, la burla y el paganismo en su espíritu, mas Noé dejó su simiente de fe. La tercera etapa está representada por Jacob. Él simboliza la fuerza. Es Israel, el fuerte. Él vio espiritualmente la escala por la que todos pasaréis, para sentaros a la diestra del Creador. Ante él se levantó el ángel del Señor para poner a prueba su fuerza y su perseverancia. La cuarta está simbolizada por Moisés. Representa la ley. Él presentó las tablas donde fue escrita la ley, promulgándola para la humanidad de todos los tiempos. Él fue quien, con su fe inmensa, rescató al pueblo para conducirlo por el camino de salvación a la tierra prometida. Es el símbolo de la ley. La quinta etapa está representada por Jesús, donde encarnara a Cristo, el Verbo Divino, el Cordero Inmolado, quien os ha hablado en todos los tiempos y os seguirá hablando. Él es amor,
por Él que se hizo hombre para habitar en la morada de los hombres. Sufrió el dolor de ellos, mostró a la humanidad el sendero del sacrificio, del amor y de la caridad por el cual debe alcanzar la redención de todos sus pecados. Vino como maestro a enseñar a nacer en la humanidad, a vivir en el amor, a llegar hasta el sacrificio y a morir amando, perdonando y bendiciendo. Él representa la quinta etapa y su símbolo es el amor. La sexta etapa la representa Elías. Es el símbolo del Espíritu de verdad. Él es quien va sobre su carro de fuego llevando la luz a todas las naciones y a todos los mundos, desconocidos por vosotros, pero conocidos por mí, porque yo soy el Padre de todos los mundos y de todas las criaturas. Esta es la etapa que estás viviendo, la de Elías. Es su luz la que os ilumina. Él representa las enseñanzas que estaban ocultas y que en este tiempo se le están revelando al hombre. La séptima etapa está representada por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Él es el final, es la culminación de la evolución. En él está el tiempo de la gracia, el séptimo sello. He aquí descifrado el misterio de los 7 sellos. He aquí por qué os hablo de que este tiempo es el sexto, porque 5 de ellos ya pasaron. El sexto es el que se encuentra desatado, y el séptimo aún permanece cerrado. El contenido de él aún no ha llegado. Falta tiempo para que esa etapa aparezca delante de vosotros. Cuando esa etapa sea llegada, habrá gracia, perfección y paz. Pero para llegar a ella, ¿cuánto tendrá que llorar el hombre para purificar su espíritu? Cuando cese la purificación, el poder del mal será atado, la tentación será retenida, y no habrá perturbaciones, maldad ni perversidad. Entonces vendrá el reino de paz y de gracia. Alcanzará la humanidad gran progreso espiritual, y su comunicación con el Espíritu del Padre será directa. Así como os he revelado que el hombre es semejante a su Creador, ahora os digo que esta morada material, formada por mí con mi gracia y perfección, y a la cual Elías vino para darle ambiente espiritual y convertirla en santuario, es un libro abierto, que siempre os habla de las 3 naturalezas, de los 3 reinos, de los 3 tiempos, y de las potencias del Padre. Vuestro planeta, desde su creación, quedó también preparado para que las 7 etapas de su formación fueran figura de los 7 sellos. Ese gran libro de la vida, cuyo velo que cubría su secreto, he venido a descorrer con la luz de mi palabra. El álbum de sabiduría. Explicación de los 7 sellos por los protectores o seres de luz. Explicación de los 7 sellos. Queridos hermanos, con todo el respeto que nuestro Padre merece, este humilde ser espiritual va a explicaros el significado de los 7 sellos. Hermanos, no pretende mi espíritu darle la explicación absoluta de ese gran conocimiento. Simplemente os quiero dar un esbozo que sirva de base para vuestra comprensión y para el análisis y desarrollo que tendréis dentro del futuro sobre el tema de los 7 sellos. En el segundo tiempo, el Divino Maestro no se refirió concretamente a los 7 sellos. En el primero, Moisés tampoco os habló de ello, así como los profetas y patriarcas del primer tiempo no hablaron nunca de los 7 sellos. En todos los tiempos, en todas las eras, en todas las edades de la humanidad, ha estado presente el significado, el sentido de los 7 sellos, aunque en forma simbólica. En el primer tiempo, Israel tuvo una gran lección en Egipto. Durante 7 años este país gozó de una gran abundancia, a la que siguieron 7 años de escasez, lo cual había sido anunciado por José, hijo de Jacob. 7 grandes profetas tuvo después el pueblo de Israel, ya avanzando el primer tiempo. Cuando el Maestro se hallaba entre vosotros, os entregó las 7 grandes parábolas del reino, y estando él pendiente del madero en que la incomprensión le crucificó, os legó como lo último de su testamento divino las 7 palabras. Ved cómo siempre desde el primero de los tiempos hasta el último, el símbolo de los 7 sellos ha estado presente y latente en el espíritu de la humanidad. Cuando se hubieron quedado los 11 discípulos sin su maestro,
extendieron sobre el haz de la tierra la semilla que él les había confiado, la semilla del amor, y ellos, en sus travesías por el Asia, fundaron 7 iglesias, 7 congregaciones que eran visitadas por ellos, y cuando esto no les era posible, las alimentaban a través de escritos doctrinales. Esas 7 iglesias de Asia fueron también una imagen, una figura de los 7 sellos. En ese mismo tiempo, uno de los 12 discípulos de Jesús, en la ancianidad a la que la voluntad divina le permitió llegar, fue deportado a una isla, y en su soledad su espíritu se acercó al Padre. Grande fue la espiritualidad que alcanzó, y ahí, lejos de la materialidad del mundo, en su elevación, pudo escuchar las voces del arcano y asomarse al más allá. Mas siendo las cosas espirituales y la naturaleza divina tan grandes, superiores a todo lo humano, tuvo Dios que mostrar a aquel espíritu humilde las cosas a través de símbolos, porque a pesar de tener Juan grandeza y elevación espiritual, no alcanzaba a contemplar en toda su plenitud verdadera la divinidad y las cosas divinas. El Padre tuvo que limitar lo eterno y lo infinito, así como las cosas que habían de ser, para presentarlas a los ojos de aquel espíritu en figuras simbólicas, como sucede actualmente con los videntes del pueblo de Israel espiritual, quienes tampoco pueden contemplar el reino del Espíritu Divino en toda su plenitud. Juan contempló a aquel que se encuentra sentado en el trono, teniendo a su diestra un gran libro sellado con 7 sellos. Delante de él había también un ángel, el que le decía que ni en los cielos ni en la tierra había un ser digno de desatar aquellos sellos, ni de abrir aquel libro. Y Juan, al escuchar estas palabras, lloraba con gran desconsuelo. Mas entonces vio que un cordero se acercaba, y era quien abría aquel libro, desatando para ello, desde el primero hasta el último de sus sellos. Así comenzó la visión de Juan que llamáis Apocalipsis. Fue él el primero que habló a la humanidad de los 7 sellos, el apóstol, el profeta, el espíritu de gran elevación, el discípulo de Jesús, el discípulo adelantado del Espíritu Santo. Él escribió lo que vio y oyó, y lo que vio y oyó fueron símbolos y figuras. Hagamos entonces, hermanos míos, el análisis de estas revelaciones para que os sirvan de base a vuestro desarrollo en el conocimiento de los 7 sellos, hasta donde alcance vuestra facultad de concepción y hasta donde os revele vuestro Dios. El libro sellado con 7 sellos es la sabiduría del Espíritu Santo, y en él se encuentra escrito el destino de todos los espíritus y el destino del pueblo de Dios, Israel espiritual. Ese libro está cerrado. Su contenido era un misterio. Ni los más grandes profetas, ni los teólogos, ni los justos de los primeros tiempos conocían la existencia de ese libro, ni su nombre, y menos aún su contenido. ¿Quién entonces podía abrir ese libro que es la propia sabiduría de Dios, que es el principio y el fin, el origen de todos los espíritus, y en el que viene escrita la jornada de evolución, lucha y perfeccionamiento de todos los espíritus? ¿Quién podía tener la capacidad espiritual para abrir ese libro y mostrarlo como luz del universo? Nadie. Solo el propio Dios, el Cordero Inmolado, Jesús, el Mesías, en quien encarnó Cristo en el segundo tiempo, y acercar así el reino de los cielos a los hombres, para hacerle sentir a su Padre más íntimamente, más cercano y accesible. De esta manera mostraba Dios al hombre que el amor del Padre está antes que todo, que el Espíritu Divino es el amor universal, mismo que rige y da vida a todas las cosas. El amor de Dios tomó carne, humanizándose para entablar una comunicación por medio de ese amor entre el corazón del Hijo y el del Padre. Dios se hizo semejante a los hombres para sentir como tal, para llorar como hombre, para sangrar como humano, para mostrar a la humanidad de todos los tiempos lo infinito de su amor, y para que el espíritu del hombre supiera que su Dios, su Padre, se ocupa de todos sus hijos, amándoles siempre, sufriendo por ellos, ya que los espíritus, los hombres y todas las cosas son para él, Padre, algo precioso. El valor de un espíritu para Dios es infinito, valor que él le dio. ¿Y cuál es el precio de ese valor? El precio de su sangre, esa sangre con la que él rescató de las tinieblas a los espíritus, redimiéndoles de su carnalidad y de la perdición. Ese precio, esa sangre divina, cayó en todos y cada uno de sus hijos para que desde ese instante todos fuesen en él. La consumación del sacrificio, vivida su pasión, y el darse esa prueba perfectísima del amor de un ser por los demás seres, fue lo que logró abrir su propio espíritu y su corazón divino, su sabiduría y sus más altos misterios
al espíritu de sus hijos. De este modo, Jesús el Cristo, el Cordero inmolado, el propio Dios hecho hombre en el segundo tiempo, preparó el espíritu de la humanidad para que, al llegar el tercer tiempo, recibiera la luz del Espíritu Santo, la luz de los 7 sellos. Cada uno de los 7 sellos representa una de las 7 etapas del camino espiritual por el que han de transitar todos los espíritus para llegar a su destino, que es Dios. La escala de perfeccionamiento espiritual que conduce a los espíritus al seno de Dios tiene un número infinito de peldaños, pero son 7 los más importantes, los de mayor trascendencia, esas 7 etapas que debe atravesar el espíritu en su jornada de lucha, de evolución, de pruebas y crisol, para su perfeccionamiento. Tiene un reflejo y un ejemplo clarísimo dentro de la vida humana de los espíritus encarnados. Aquí en vuestro propio planeta, sin importar raza o cultura, todos los hombres se rigen por periodos de tiempo material de 7 días, y en vuestra historia humana habéis tenido también una jornada y una existencia espiritual en 7 etapas, desde los primeros que tuvieron el conocimiento del Dios verdadero, el Dios viviente, el Dios creador, hasta el fin de los tiempos. En una cátedra dada por el Maestro a través del entendimiento humano, os señaló cada una de las 7 etapas que la humanidad ha atravesado durante los 3 tiempos. Cada una de esas etapas ha estado precedida por un enviado del Padre, y cada uno de esos enviados ha sido luz para la humanidad, luz que ha sido como un candelero encendido entre las tinieblas que han envuelto a la humanidad en todos los tiempos. Cada uno de esos candeleros son figuras simbólicas que fueron contempladas también por Juan. Tened en cuenta que, si vuestro espíritu ha atravesado y tendrá que atravesar esas 7 etapas, es porque una sola vida humana no es capaz de dar al espíritu toda la perfección que necesita para poder sentarse a la diestra del Padre. Estas 7 etapas son un reflejo, una imagen de las 7 etapas de vuestro espíritu tiene que atravesar en la eternidad, y los méritos, la experiencia y la evolución que adquiráis dentro de esas 7 etapas o 7 sellos os serán tomadas en cuenta por el Padre. Con esos logros tendréis en vuestro espíritu la fuerza para remontar el vuelo a los espacios espirituales y no volver ya más, una vez vividas esas etapas, a tomar materia. Entonces vuestro espíritu morará en el valle espiritual, en un camino más próximo a su Padre. Ahí, cada uno de vuestros pasos os irá descubriendo las grandezas de la senda espiritual, y vuestro espíritu irá perdiendo el materialismo y la pesada vestidura que por mucho tiempo ha poseído, liberándose espiritualmente y perfeccionándose cada vez más. Entonces vuestro espíritu irá conociendo cuáles son esos 7 peldaños que forman parte del número infinito de peldaños de la escala de Jacob contemplar en sus sueños, la escala de perfeccionamiento de los espíritus. Después de escuchar estas humildes explicaciones, ya sabéis que el libro del destino universal, del destino eterno y del camino de lucha y evolución de todos los espíritus se encontraba sellado, que era un misterio impenetrable para la humanidad. Ya sabéis que el Padre desde el segundo tiempo os preparó con su amor para que en ese tercer tiempo su mano divina, la única digna de desatar los sellos de este libro, la abriese plenamente ante los ojos de Israel espiritual y de la humanidad. Este es el libro que el Padre os viene a entregar. ¿Cuántas veces en sus cátedras os dice: vengo a entregaros una página más del libro, vengo a enseñaros a deletrear palabra por palabra, sílaba tras sílaba del gran libro de la vida? Escuchad a vuestros profetas que os dan testimonio de que en sus mirajes han contemplado simbólicamente ese libro, y que no lo ven cerrado sino abierto, el mismo libro que Juan contemplará cerrado con 7 sellos, mismos que se han desatado para despedir su luz, su sabiduría y su amor, para así dilucidar el misterio del Espíritu Santo sobre todo espíritu y sobre toda carne. Hoy, todavía el mundo no habla de los 7 sellos. Ellos permanecen en la oscuridad y en el silencio entre los hombres. Y si vosotros, que tenéis la palabra viva del Padre, aun cuando sea esta a través del hombre, no habéis esclarecido aún tal altas cosas, ¿cómo esperáis que el mundo alcance a comprenderlas? Los teólogos de las grandes religiones cristianas ni siquiera se ocupan de estas cosas, las ocultan y las esconden, para no tener que explicarlas porque no alcanzan a comprenderlas. Mas entre ellos se levantan ramas del cristianismo, los evangelistas, quienes preocupados por estas cosas, por las profecías y las señales, se dedican al estudio, al análisis y viene la luz a ellos. Hay algunos que tienen una visión cercana a la verdad, otros se han perdido por los caminos de las tinieblas confundiéndose, y así externan su criterio, su concepto erróneo sobre los 7 sellos. Pero llegará el tiempo en que todo el orbe se hable de los marcados,
de Israel, de las tribus del pueblo de Dios, de los 7 sellos, de las señales del advenimiento del Espíritu Santo, del regreso del Verbo. Vosotros explicaréis que el Maestro viene, en este tiempo, en espíritu a comunicarse por el entendimiento humano, usando todavía una forma materializada para la comunicación de espíritu divino con los hombres, hasta 1950, para que la humanidad pueda penetrar en esta preparación con paso firme en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la plenitud del Espíritu Santo, en la séptima etapa. No se ha valido el Señor de los ministros de las religiones, ni de los teólogos, ni de los filósofos que han discutido sobre el misterio de los 7 sellos. No. Él ha buscado a los ignorantes, a los que ni siquiera conocían la existencia de estas cosas, y es por esto que el Maestro os ha dicho: he venido a servirme del pecador, del torpe y del ignorante para sorprender al mundo en su incredulidad. Es a vosotros a quienes el Padre ha abierto horizontes infinitos y os está preparando un tiempo de revelaciones espirituales, de gran paz y de gran conocimiento, el tiempo del verdadero culto y la verdadera comunicación con el Creador. Ese será el tiempo en que todo ojo le verá, todo oído le escuchará y todo espíritu le presentirá. Muchos de vosotros tendréis la misión de recibir a los que llamáis extranjeros, a los que vendrán de pueblos extraños y desconocidos, a los distantes, para darles albergue moral, material y espiritual. Esta es misión que habéis tenido en todos los tiempos, oh pueblo de Israel espiritual. Otros tendréis la misión de levantaros por los caminos, de atravesar los mares, los desiertos y los montes, para llevar el conocimiento del Espíritu Santo, las revelaciones del tercer tiempo, que servirán a la humanidad como preparación para entrar a la séptima etapa, para que pueda hacer frente a las grandes pruebas y a los grandes sufrimientos que se avecinan. Ah, hermanos míos, si desde tiempo atrás estas cosas hubiese preocupado a los hombres, si las generaciones que tuvieron en sus manos las profecías de Juan hubiesen entendido aquella gran revelación que el Padre por conducto del apóstol legó a la humanidad, todos hubiesen velado y orado, pidiendo al Padre la luz, la iluminación para sentir su llegada y prepararse para los grandes acontecimientos que se acercaban. Dios, que es amor, con cuanto amor hubiera inspirado aún a aquellos que se dicen ministros de su ley sin serlo. Mas todo quedó oculto, escondido a la mirada de los hombres, ante el hambre y la sed de sabiduría de la humanidad. Y entonces, aquellos líderes de las religiones han contemplado el cumplimiento de las profecías, de las palabras de Juan, de las visiones que el Señor le confiara en su aislamiento al discípulo amado, y no las han sabido explicar. Ahora, hermanos, se acercan nuevas calamidades, grandes hecatombes y cataclismos, pruebas enormes para la humanidad, nuevos ayes de dolor, cálices aún más grandes de amargura que el mundo ha de beber. Ah, si el mundo se hubiese preparado. No serían tan duras las pruebas, no serían tan dolorosas sus caídas ni tan grandes sus tinieblas. Por todo esto, preparaos, para que llegado el momento decisivo en el que el Padre os lo ordene, levantéis vuestra planta y preparéis al mundo, diciéndole que se espiritualice, que se despoje del fanatismo, del egoísmo y del falso culto, destruyendo su gran idolatría, doblegando su vanidad, para que se amen los unos a los otros. Así, con amor, virtud y perdón, encontrará el hombre la senda del desarrollo de sus dones, para poder tener caridad de sí mismo y de los demás. Como al principio de mi explicación os dije, es el Padre el único que puede hojear página tras página del libro de los 7 sellos. Este humilde ser espiritual solamente os ha dado una base para vuestra futura comprensión y desarrollo en este conocimiento. La paz del Padre sea con mis hermanos. Explicación del mundo espiritual número 29. Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera, Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, Nación Mexicana.